Hoy nos trasladaremos a Tangamandapio. En este tutorial aprenderás paso a paso a crear al entrañable Jaimito el Cartero, uno de los personajes más queridos y divertidos de la vecindad del Chavo. Con su característico sombrero, su maletín y esa actitud tranquila que lo distingue. Te enseñaré cada detalle para que tu amigurumi quede lleno de nostalgia y ternura. Así que prepara todos tus materiales porque hoy tejemos a Jaimito y su espíritu relajado en crochet. Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Amigurumis Castillo. Bueno, vamos a continuar en esta segunda parte de cómo hacer a Jaimito el Cartero. Y bueno, vamos a continuar con las piezas. Vamos a realizar lo que es la boina, ¿no? La gorrita de Jaimito. Y vamos a utilizar el estambre, el mismo color de estambre que hicimos el pantalón, la chaqueta, todo eso, ¿no? El mismo plomo. Gris, ¿no? Entonces vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos. Entonces aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico. Y lo siguiente que vamos a hacer son un aumento en cada punto. O sea, vamos a hacer 6 aumentos, ¿no? 6 aumentitos. Entonces, estamos haciendo puntos bajos. Y recuerden que para todo el proyecto de Jaimito, como los demás personajes, estamos utilizando un ganchillo de 1.75. Y también no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Estamos como Amigurumis Castillo en Facebook, Instagram y TikTok. Y también suscríbete a este canal, activa la campanita y déjanos un mensaje, un like. Regálanos un like y comparte también este video, nos ayudas mucho. Bueno, vamos a continuar aquí realizando los aumentos. Recuerden que vamos a hacer un aumento en cada punto, en total 6 aumentos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 6 aumentos y hasta ahí tendríamos 12 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 18 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 24 puntos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 30 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, ya terminamos de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 36 puntos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 42 puntos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 48 puntos. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos 54 puntos. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 60 puntos. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 66 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 72 puntos. Ahora vamos a hacer la última vuelta de aumentos, que sería 11 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminamos de hacer las vueltitas de aumento y hasta ahí tendríamos 78 puntos. Ahora vamos a hacer 2 filas de altura de estos 78 puntos. Listo, miren, ya hice mis 2 vueltas de altura. Ahora vamos a hacer 11 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé esa vuelta de disminuciones. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y ahora pues vamos a hacer la siguiente
de disminuciones, ¿no? Y vamos a hacer 9 puntos bajos, una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 54 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura, o sea, punto sobre punto, pero tomando la hebra de atrás, o sea, en blow, ¿no? Vamos a ir tejiendo solo tomando la hebrita de atrás de la cadena, así. Y nos vamos tejiendo punto sobre punto estos 54 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de tejer esta vuelta en blow, los 54 puntos. Ahora voy a hacer otra vuelta de 54 puntos, pero ahora tomando el punto completo. Y me voy tejiendo nuevamente estos 54 puntos, cogiendo el punto completo. Listo, miren, ya terminé de hacer estos 54 puntos y aquí el número 54 no lo termino de hacer porque voy a hacer un cambio de color. Voy a cortar ya la hebra gris y voy a añadir el color que yo les decía, azul marino. Miren este azul marino, no sé, se ve como negro ahí, pero es azul marino, o pueden también ponerle negro, cualquiera de los dos. Entonces yo voy a añadir el nuevo estambre y voy a proceder a hacer un nudito en estas dos cadenitas, ¿no? Voy a hacer solo un nudo porque estas las voy a perder entre el tejido, ¿no? Entonces voy aquí a hacer esto, ¿no? Mira, ya se me cayó el crochet. Ya, voy a hacer 54 puntos deslizados aquí, pero le voy a hacer en blow, o sea, tomando la cadena de atrás. Vamos a hacer 54 puntos deslizados y los vamos a hacer súper flojitos, ¿no? Así, miren, de esta manera. 54 puntos deslizados tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta de puntos deslizados en blow. Ahora vamos a continuar esta vuelta tejiendo de igual forma en la cadena de atrás, pero vamos a hacer puntos bajos, ya no puntos deslizados, sino solo puntos bajos. Entonces tomamos la cadena de atrás y vamos levantando puntos bajos. Vamos a tejer 54 puntos bajos solo en la cadena de atrás. Listo, y aquí ya terminamos de hacer esta vuelta de 54 puntos en blow. Ahora vamos a hacer una vuelta más de 54 puntos, pero vamos a coger ahora el punto completo. Vamos a irnos tejiendo punto sobre punto estos 54 puntos, cogiendo el punto completo. Listo, miren, ya terminamos de hacer esa vuelta. Ahora vamos a hacer la viserita, ¿no? Vamos a hacer esta vuelta que vamos a hacer ahorita, vamos a hacer en flow, o sea, tomando solo la cadena de adelante. Todo lo que vamos a hacer ahorita en esta fila, recuerden, tomando solo la cadena de adelante, ¿ya? Entonces vamos a hacer un punto deslizado y ponemos el separador, ¿ya? Vamos a hacer 3 puntos bajos. Recuerden que estamos solo tomando la cadena de adelante. 3 puntos bajos, vamos, 2 y 3, ¿no? Ahora 4 medios puntos altos. 1, 2, tratemos de hacer flojita esta vuelta. 3 y 4. 4 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Ahora vamos a hacer 3 puntos altos dobles. Cogemos el punto alto doble, es así, ¿no? Sacamos 2, volvemos, cogemos lazada, sacamos 2 y cogemos lazada y sacamos los 2. Vamos de nuevo. Ya hice uno, ¿no? Vamos al segundo y vamos al tercer punto alto doble. Saco 2 y saco 2, ¿ya? Ahora vamos 4 puntos altos. Recuerden que estamos tejiendo solo en la hebra de adelante. 1, 2, 3 y 4.
Ahora vamos a hacer 4 medios puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y por último, un punto deslizado, tomando solo la cadena de delante. Listo. Miren así, ¿no? Así nos queda la primera parte de la viserita. Miren, ¿no? Ahora vamos a hacer una última vuelta. Miren, y vamos a hacer esto, ¿no? Giramos el tejido y saltamos este punto deslizado que hicimos al último, no lo vamos a tejer, ¿no? Y vamos a hacer cogiendo todo el punto completo, ¿no? Vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Miren, ya hicimos 3 puntos bajos. Voy a hacer un medio punto alto. Listo, no vamos a hacer entonces el medio punto alto, ¿ya? Ahora vamos a hacer un aumento de medio punto alto. Un aumento de medios puntos altos. Así, miren, de esta manera. Ahora voy a hacer 2 medios puntos altos. Entonces hago 1 y 2 medios puntos altos. ¿Ya? Ahora voy a hacer un punto alto. Un puntito alto. Un aumento de puntos altos. Miren, un aumento de puntos altos. Ahora voy a hacer 2 puntos altos. Cojo la lazada, hago 1 y 2. 2 puntos altos. Ahora voy a hacer 2 puntos altos dobles. Ya sabemos cómo hacer los puntos altos dobles. Me tocaría pincharme aquí. Vamos a hacer 2 puntos altos dobles. 1 y vamos al segundo punto alto doble. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un aumento de punto alto doble. Un aumento. Un aumento de punto altos. Ay, aquí se me fue mal. De puntos altos dobles. Ya. Ahora vamos a hacer un punto alto nada más. Un punto alto. Ahora un aumento de puntos altos. Un aumento de puntos altos. Así. Ahora voy a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. 2 puntos altos, ¿no? Ahora vamos a hacer un medio punto alto. Un medio punto alto. Ahora un aumento de medios puntos altos. Un aumento. Ahora 2 medios puntos altos. 1 y 2 medios puntos altos. Miren, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. 2 medios puntos. Entonces, este siguiente punto, el que sigue, lo voy a saltar. Y voy a engancharme donde está el separador. Donde está el separador aquí de vueltas, voy a hacer un puntito bajo. Y con esto termino. Miren, de hacer la visera. Y así nos quedaría ya la viserita. Entonces esto simplemente nosotros vamos a cortar porque la viserita va pegada ya. O bueno, si es que ustedes desean coserle porque se le va a pegar esta parte azul a la cabeza. Si le van a coser, déjenle entonces hebra larga. Yo le voy a pegar. Entonces simplemente esta hebrita de aquí, pues la vamos a perder acá detrás del tejido. Miren, por aquí con la aguja. Y listo, miren, aquí ya estaría la boinita
de Jaimito el Cartero. Esta es la viserita, no sé si así creo que se le puede ver mejor, ¿no? Miren, aquí está la boina de Jaimito el Cartero. Entonces, bueno, cuando ya vayamos a unir las piezas, también aquí le vamos a pegar le vamos a pegar un poquito aquí en las esquinas para que no quede así alzado, sino que siempre quede así la boinita, ¿no? Bueno, vamos a dejar a un lado la boina. Bueno, ahora vamos a utilizar este stambre, miren, de color café. Es un café clarito, ¿no? Vamos a utilizarlo para realizar lo que sería el maletín, ¿no? Y vamos a iniciar realizando 13 cadenitas, ¿no? Vamos a hacer 13 cadenas. 1 y 13, ¿no? Ahora vamos a hacer un triple aumento, pero en la segunda cadena, porque la primera no se teje, entonces vamos a la segunda. Y vamos a hacer 3 puntos bajos ahí, en una sola cadena, en la misma cadena. Ya hice 1, vamos 2 y vamos 3, ¿no? Y vamos a poner el separador de vueltas en el primer puntito que hicimos, ¿no? En el primer puntito, listo. Déjenme engancharme, ya. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es 10 puntos bajos, o sea, vamos a tejer un punto en cada cadenita. Y nos vamos a ir tejiendo así de esta manera. Vamos 1 y 10. Y al final, miren, nos sobra una cadenita por tejer y vamos a repetir lo mismo que hicimos al principio. Vamos a hacer 3 puntos en esa misma cadenita, o sea, un triple aumento. Miren, ya hice 3 puntos en esa cadenita, ¿no? Ahora nos vamos a ir tejiendo al otro lado y vamos a tejer 10 puntos bajos, ¿no? Sería desde aquí. Vamos, 1 y aprovechamos pues el tejido para ir perdiendo esta hebrita. Vamos, 2 y 10. 10 puntitos nada más vamos a tejer, ¿no? Y bueno, esta hebrita ya la vamos a jalar un poquito, que no se nos frunza tampoco, y le vamos a cortar, ¿no? Vamos a cortar este exceso. Listo. Bueno, ahora sí vamos a iniciar la próxima vuelta y lo que vamos a hacer es 3 aumentos, vamos a hacer seguiditos, ¿no? Entonces voy a hacer en el primer puntito, voy a hacer un aumento y voy a poner mi separador. Así, miren, de esta manera. Ahora voy a hacer otro aumento. Y ahora un tercer, perdón, aumento. Ahora voy a tejer 10 puntos bajos. 1. Y 10. Ahora vamos a tejer 3 aumentos. Aquí vamos 1. Vamos 2. Y 3. Ahora vamos a tejer nuevamente estos 10 puntos bajos. 1 y 10. Ahora vamos a hacer la siguiente vueltita. Aquí ya tendríamos en total 32 puntos bajos, ¿no? 32 tendríamos aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aquí una pausa y vamos a coger un pedazo de cartón, puede ser plástico, lo que ustedes deseen. Y miren así, ¿no? Yo tengo aquí un pedazo que me sobró y le dibujan el contorno. Ya le dibujé el contorno, luego le van a cortar. Y listo, miren, ya le recorté este pedacito, ¿no? De cartón, lo vamos a reservar. Y vamos a continuar, vamos a hacer una vuelta de puntos bajos, vamos a hacer estos, serían 32 puntos, pero tomando solo la cadena de atrás, vamos a hacer 32 puntos en bloc, ¿no? Entonces nos vamos a ir tejiendo así estos puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta en bloc, entonces ahora sí vamos a pegar este cartoncito en la parte, miren, así de atrás, ¿no?
Listo, miren, yo ya le pegué, entonces ahora vamos a continuar realizando, ¿no? Las vueltas. Bueno, aquí vamos a hacer vueltas de altura. Vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer ya las vueltas de altura, pero cogiendo ya el punto completo, ¿no? Vamos a coger el punto completo. Recuerden que tenemos 32 puntos. Entonces, ahora vamos a hacer vueltas de altura y en total vamos a hacer 12 vueltas de altura de estos 32 puntos bajos. Listo, miren, yo ya tejí mis 12 vueltas, ya nos está quedando así. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer 5 puntitos, ¿ya? Entonces vamos 1. Ponemos el separador. Vamos 2, 3, 4 y 5. Así, miren, de esta manera, ¿no? Que nos quede justo como que si doblamos aquí nos queda en la mitad, ¿no? Eso deben revisar que les quede justo aquí, ¿no? Si tienen que tejer más o menos puntos, pues lo hacen, porque el marcador ahorita ya no vamos a utilizar, solamente tenemos que llegar hasta acá, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a levantar una cadena. Vamos a girar el tejido y vamos a tejer en total 16 puntos, ¿no? Vamos a hacer 16 puntos. 1, 2 y así hasta 16. Listo, miren, ya tejí mis 16. Ahora voy a irme tejiendo estas filas, ¿no? De 16 puntos. Cada vez que gire voy a levantar una cadena y voy a girar. Ahora voy a hacer, en total, voy a hacer 7 filas de altura. Aparte de esta que hicimos, 7 filas de estos 16 puntos bajos. Listo, miren, ya hice mis 7 filas de altura. Ahora voy a hacer una cadena, voy a girar el tejido, voy a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. Voy a levantar 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿No? Ahora voy a hacer 7 puntos deslizados. Serían 6, perdón, 6 puntos deslizados en estas cadenas, ¿no? Listo, miren, ya hice mis 6 puntos deslizados. Recuerden, levanté 7 cadenas y luego tejí 6 puntos deslizados. Ahora, en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado y me voy haciendo 9 puntos deslizados. Ya hice 1, ahora voy 2 y 9. Voy a levantar de nuevo 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a hacer 6 puntos deslizados en las cadenas. Listo, miren, ya hice mis 6 puntos deslizados. En el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. Y voy a tejer normalmente estos 3 puntos. Voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntitos. Así, miren, de esta manera. Y bueno, aquí vamos a cortar la hebra, ¿no? No necesitamos dejar hebra. Vamos a cortar la hebra y luego pues la vamos a esconder por aquí, porque esta tapita va así. Estas son como las correitas. Vamos a esconder esta hebra por aquí, con la aguja, por el tejido. Listo, miren, ya escondí la hebra, ya no se nota. Entonces vamos a rellenarle un poquito aquí, ya. Vamos a rellenarle un poco. Miren ahora lo que yo hice. Le pasé por un punto de aquí y le saqué por otro punto de acá la correíta. Les voy a enseñar acá cómo se hace, ¿ya? Antes de hacer esta parte de acá, pues para que no se nos zafe, esta es como que fuera la correíta, ¿no? Entonces vamos a ponerle un poquito aquí de silicona para que quede fijo, porque si no, si le jalamos se nos sale, ¿ya? Y como vamos a poner un poco más de relleno, entonces vamos a pegarle aquí o a coser. Listo, miren, aquí le puse un poquito de silicona y quedó así. Entonces voy a... Por este lado que todavía está un poco abierto, le voy a terminar de rellenar un poquito más a esta pieza. Listo, miren, le puse un poquitito más, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a contar, ¿no? Si miren que aquí se ven las hebritas,
de la vuelta que hicimos en blog, se ven unas hebritas, ¿no es cierto? Entonces, desde estas hebritas, miren, la fila que sigue arriba de estas hebritas cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces va a entrar en este orificio la primera parte, ¿no? Entonces más o menos le cuadramos así, le vemos que dónde va a quedar para que no nos quede muy así ni muy acá, sino que nosotros le ponemos así, miren, le cuadramos, quede así. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, ¿no es cierto? Aquí es 7, ¿no? Entonces vamos, aquí 7, contamos, vamos a bajar 1 y 2 filas. Entonces me pincho en el de abajo, aquí estoy, y salgo en el séptimo, miren, así, 2 filitas contiene aquí, ¿no? 1 y 2. Entonces voy a coger ¿cómo es? El tejido con el crochet, así, y le voy a pasar. Miren, ya se pasó hacia el otro lado. Entonces, miren aquí, vamos a acomodar. Vamos a acomodarle bonito y de igual forma le vamos a pegar esta partecita de aquí, ¿no? Aquí. Vamos a pegarle. Y miren, así nos quedó, ¿no? Para simular aquí. Aquí también si deseamos le podemos dar unas puntaditas, haciendo un cuadradito y un palito como para hacer simular unas hebillas. Miren, así con este hilo que tengo plateado, también lo pueden hacer con gris. Se me ocurrió hacerle como que fuera una hebilla, ¿no? En el otro no le hice, pero no sé, ahorita se me ocurrió de pronto hacerle así. Entonces vamos a hacer así, miren, simplemente en un cuadradito vamos a tomar estas 2 filas, ¿no? Con este ancho donde está el mismo ancho, sería 2 puntos de ancho y 2 filas de largo, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es un cuadrado realmente. Miren así. Vamos a dar una puntada acá, luego nos pasamos acá arriba para poder hacer los lados. Así. Para que simule como una correíta, nada más, miren, así. Luego hacemos acá abajo. Así, miren, más o menos. Y salgo acá y como salí en el centro, me voy hacia arriba, así como simular que fuera la hebillita que está metida, y me pincho acá arriba. Y bueno, así nos quedan, ¿no? Como las hebillitas. Listo, bueno, ahora sí vamos a hacer aquí la correíta para que pueda cargarse Jaimito su maletincito con las cartas. Y bueno, aquí para hacer el tirantito, la correa, vamos a hacer 30 cadenas y nos vamos a poner aquí, miren. Nos vamos a introducir aquí. Donde empieza, aquí miren, donde está la base, aquí a un ladito nos vamos a meter a un puntito. Y vamos a levantar 30 cadenas, así, y vamos levantando, sostenemos así, vamos haciendo 1, 2, 3 y así 30 cadenas. Listo, miren, ya hice las 30 cadenas. Ahora voy a ver que la cadenita esté bien derechita, ¿no? Son así las cadenas, miren, ¿no? Entonces aquí me voy al otro extremo a pinchar y me voy a hacer un puntito deslizado aquí, al lado contrario donde hice, ¿no? Voy a hacer un punto deslizado así, y luego me voy a pasar a las cadenitas, miren, y me voy a ir tejiendo aquí puntos deslizados hasta llegar acá. En total me deben salir 29 puntos deslizados. Listo, miren, yo ya terminé. Y entonces aquí mismo donde iniciamos voy a cerrar con un punto deslizado. Aquí mismo, donde saqué la primera cadenita, ahí voy a hacer un punto, miren, deslizado. Voy a jalar la hebra y voy a cortar porque no necesita más hebra. Jalamos. Bueno, aquí estas 2 hebritas las podemos aquí jalar así las 2, y vamos a hacer 1 y 2 nuditos, estas 2 hebritas, y luego estas hebritas las vamos a meter dentro del tejido. Y listo, miren, así nos quedaría ya el carrilito de nuestro Jaimito el cartero. Bueno, le vamos a dejar a un ladito. Ahora miren, vamos a iniciar con el cabello. Bueno, aquí la cabeza
Yo ya la tengo lista, ¿no? Porque la cabeza realmente es el mismo patrón de varios personajes de la colección del Chavo. Les voy a dejar en la descripción de este video el link del primer video del profesor Girafales. Es la misma cabeza, es el mismo patrón. Lo único que cambia es que el profesor Girafales utilizamos negro en vez de este gris. Entonces, ustedes sigan ese patrón, ¿no? Les voy a dejar, como les dije, en la descripción del video. Y también aquí les estoy poniendo el patrón para las que quieran simplemente mirar, tomar un pantallazo y poder luego hacer, no tomar nota. Bueno, una vez que ustedes hayan realizado todo el proceso de la cabecita, ¿no? Vamos a hacer el cabello. Entonces nos vamos a enganchar. Miren, aquí empieza el filito, ¿no es cierto? El filo de este, ¿no? Entonces vamos a empezar a coger en la base de estos puntos de aquí. Entonces, miren, donde aquí empieza el gris, voy a hacer 1 y 2 puntos aquí, 3 puntos aquí. Voy a hacer 1, 2 y en el tercero yo me voy a pinchar así y voy a coger el punto. Entonces yo voy a ingresar el estambre de esta manera y voy a levantar 12 cadenas, ¿no? Pues tengo aquí así y me voy levantando las 12 cadenitas. 1, 2 y así hasta 12. Listo, miren, ya hice las 12 cadenas, ¿no? Ahora lo siguiente que yo voy a hacer es, voy a hacer puntos bajos, o sea, voy a hacer, como hice 12 cadenas, voy a hacer 11 puntos bajos en estas cadenas. Listo, miren, yo ya hice mis 11 puntos bajos. Ahora, en el puntito que sigue, miren, está aquí, hice en este punto. En el que sigue, voy a hacer un punto deslizado. Y voy a levantar 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahora me voy a regresar tejiendo 10 puntos bajos. Listo, miren, ya hice mis 10 puntos bajos. Ahora voy a hacer en el punto que sigue un punto deslizado. Así, miren, un puntito deslizado. Ahora en el punto que sigue voy a hacer otro punto deslizado. Y en el siguiente otro punto deslizado. En total hemos hecho 3 puntos deslizados. Miren, ¿no? Hemos hecho 3 puntos deslizados. Ya. Ahora sí. Vamos a iniciar a hacer el cabello de la parte de acá. Entonces, lo que vamos a hacer es 16 cadenas. 1, 16. Y voy a regresar tejiendo 15 puntos bajos. Voy a hacer un punto en cada cadena. Listo, aquí ya tejí mis 15 puntos bajos en estas 16 cadenas. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Miren. Voy a hacer en el siguiente punto que cojo. Miren, aquí incluso se ven los piquitos, ¿no? De los puntos que se coge. Entonces cojo aquí este punto y voy a hacer un punto deslizado. Voy a hacer en total 4 puntos deslizados. Ya hice uno, miren. Voy al siguiente. 2. Vamos al siguiente. Me tocaría aquí. 2, 2, 2. 3. Miren. Y 4. Entonces, miren, este va a ser el patrón. Solo desde este bucle. Estos no los tomo en cuenta. Solamente desde este bucle yo voy a ir repitiendo, ¿no? Entonces, voy a hacer, ya hice aquí, ¿no es cierto?, 4 puntos deslizados. Voy a levantar de nuevo 16 cadenas y voy a hacer 15 puntos bajos. Y luego hago 4 puntos deslizados. Estos bucles de aquí grandes los voy a repetir 6 veces. Aquí ya hice la primera, miren. Este es el patrón. 15 cadenas, 14 puntos bajos y 4 deslizados. Entonces voy haciendo una segunda vez, hago 16 cadenas, los puntos bajos y 4 deslizados. Y ya serían 2. Y así mismo voy otra vez. Entonces en total debo tener de estos, solo de estos no los tomo en cuenta, voy a tener 6. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 6 bucles repitiendo el patrón. Miren, este es el sexto. Entonces, cuando yo termino el sexto bucle,
voy a coger y me voy a pinchar aquí en el punto que sigue y voy a hacer un punto deslizado, ¿no? Entonces aquí voy a levantar 11 cadenas, 1, 2, así hasta 11. Después de levantar las 11 cadenas, pues voy a tejer 10 puntos bajos en estas cadenas, ¿no? Listo, miren, ya tejí mis 10 puntos bajos en este otro bucle. Entonces en el punto que sigue, miren así, vamos a hacer un punto deslizado y vamos a levantar 12 cadenas. Y dentro de estas 12 cadenas vamos a hacer 11 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer ese bucle y en el puntito nada más que sigue voy a terminar con un punto deslizado. Si van a coser los bucles le dejan hebra larga. Yo como les voy a pegar no es necesario. Y jalamos esta hebrita y la vamos a esconder dentro del tejido. Y listo, miren, ya terminamos de hacer los cabellitos. En total nos deben quedar 10 cabellos, ¿no? Porque son 2 que hicimos al inicio pequeños, luego hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego 2. Serían 10, ¿no? Entonces, bueno, ya les vamos a ir acomodando los cabellos cómo va a quedar, ¿no? Pero antes de eso quiero indicarles, ya les voy a poner con alfileres para que vean cómo queda. Vamos a hacer las orejitas, ¿ya? Listo, entonces miren, de sartén, el estambre mismo de color piel que utilizaron para la carita, ingresamos por la parte de abajo. Este proceso ya lo hemos hecho en casi todos los muñecos que hemos hecho de esta colección, así que, pero les voy aquí a repetir este detalle. Entonces vamos a meternos así. Miren, aquí tenemos siempre estos espacios, ¿no? De 1, 2 y 3 filas color piel que contiene 1 y 2 puntos. Entonces nos metemos justo aquí en la tercera, 1, 2, 3 y vamos a pincharnos en la mitad de esos 2 puntos hacia arriba. Miren, hacemos una puntada nada más y salimos por donde ingresamos, ¿no? Así, miren, de esta manera. Vamos a hacer es una puntada. ¿Ya? Y ahora con la parte contraria de la aguja simplemente vamos a pasar por debajo de esa puntada y nos vamos a ir enrollando todo en la orejita. Así, miren. Vamos a irle enrollando el estambre que vaya cubriendo pues toda esa puntada. Así nos vamos a ir enrollando. Miren. Y así va dando ya volumen la orejita, ¿no? Entonces vamos a hacer así, enrollar hasta acá al final. Cuando lleguemos al final vamos a volver a enrollar hasta llegar acá. Miren, y así nos quedarían ya las orejitas, ¿no? Entonces, bueno, este estambre me sobró, le voy a dejar para luego hacer la nariz. Entonces les voy a indicar, bueno, el pelito le vamos a acomodar, mejor dicho, cuando ya tengamos hecho la cara, para poder ver que se guíen por las cejas, entonces cómo va a ir el cabello, ¿no? Entonces ahorita le vamos a dejar así y pues vamos a hacer ahorita el detalle también de la cara. Pero antes de eso, pues también les quiero indicar lo que son los lentes. Miren, estos son los lentes que deben hacer. Vamos a dejar la cabecita a un ladito. Estos son los lentes que deben hacer. Estos lentes es el mismo proceso, el mismo tamaño, todo igual que los lentes de la Chilindrina y los lentes del señor Barriga. Entonces, de igual forma, les voy a dejar en la descripción del video, pues el link de los dos videos, tanto de la Chilindrina como el del señor Barriga, para que ustedes puedan hacer el paso a paso de estos lentes, ¿no? Eso, entonces los lentes, bueno, lo hacen guiándose del tutorial. Y bueno, ahora sí vamos a proceder a hacer el detalle de la cara. Listo, miren, aquí yo ya me he adelantado a hacer un ojito para luego replicarles, indicarles el otro ojito. No, voy a primero explicarles dónde van a colocar los ojos, ¿ya? Entonces nosotros vamos a contar 9 filas hacia abajo. 1, 2, contando la del color piel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9. Aquí en esta fila número 9 voy a colocar los ojitos, ¿no? Y le voy a hacer con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntitos de separación, ¿no? Entonces los puntos que les queden aquí, a mí me quedaron 5 y 5 puntos acá. Entonces los puntos que a ustedes les queden de separación dependerá del ancho de los ojos. Por ejemplo, estos miden 9 milímetros, casi 1 centímetro, entonces depende mucho de eso, ¿no? Bueno, dicho esto, ya colocados los ojitos, lo que vamos a proceder es hacer primero la nariz, ¿ya? Aquí tengo pues estambre de color piel
y voy a hacer la naricita. Entonces me voy a ingresar por este orificio de aquí, de abajo, y me voy a ir a esta fila de aquí, a esta filita de aquí. Miren donde está más abajito del ojo. Miren, aquí está el ojo y bajo unita y hago en esta. Ya, ¿no? Entonces me voy a ingresar aquí. Como dejé 7 puntitos, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. La nariz va a contener 1, 2 y 3 puntos y voy a dejar 2 puntos acá y 2 puntos acá, ¿no? Entonces cojo 1, 2 y 3 puntos y me pincho y voy a salir por donde ingresé y le voy a dar solamente pasadas. Puntadas ahí mismo, ahí mismo. El número de puntadas, como siempre les digo, depende mucho del volumen de la nariz que ustedes le deseen dar, ¿ya? Si ustedes quieren delicadas, pues son pocas pasaditas. Si quieren un poquito más pronunciada, pues le pasan algunas veces. Yo suelo pasarle de 4 a 5 veces, más o menos, ¿no? Entonces esta es la tercera. Vamos a la cuarta. Entonces ahí yo le voy viendo más o menos, miren. Y luego voy a hacer una quinta que me meto aquí y ya me voy a salir por la parte de abajo, ¿no? Voy a salir por la parte de abajo. Así, de esta manera. Listo, ahora vamos a ensartar el estambre de color blanco para hacer la luz del ojo. Entonces nos ingresamos de igual forma por abajo y salimos por la parte inferior del ojito en la mitad, ¿no? Ahora vamos a ingresarnos al lado contrario, o sea, hacia acá arriba y salir por un ladito. Vamos a salir por aquí, por un ladito, ¿no? Y jalamos. Así nada más, miren. Siempre este arquito tiene que estar atrás, miren, de la aguja, ¿no? Del estambre que está la aguja. Así. Y luego nos ingresamos por aquí mismo y ya salimos por abajo para poder rematar. Miren, así, de esta manera. Y ya estaría, miren, ya estaría el ojito. Ahora vamos a ensartar estambre de color negro. Listo, miren, ya estoy con el estambre de color negro, entonces me ingreso por la parte de acá, ¿no? Vamos. Está justo en la fila de arribita del ojo. Entonces voy 1, 2, 3 puntos, ¿no es cierto? Y bajo una fila. Entonces me pincho ahí y vuelvo a salir por donde ingresé. Así. Y le pasamos otra vezita y ya nos salimos. Solo 2 veces le vamos a pasar así, miren. Eso, miren, ya quedan bien los 2 ojitos, ¿no? Y luego ya pues este hebrita voy a rematar. Y voy a ensartar el estambre de color gris, que es del mismo color del cabello. Listo, entonces me voy a ingresar a la parte de acá del ojito. Entonces, miren, les voy a explicar, ¿no? Entonces sería en la misma dirección del ojito y de donde está, miren, aquí dimos la puntada, ¿cierto? Entonces, contando esta, ¿no? 1, 2 y 3, subo la tercera. Entonces la cejita va a contener solo 3 puntos, que sería 1, miren aquí, es así, ¿no? 1, 2 y 3 y bajo 1, ¿no? 1, 2 y 3 y bajo 1. Y me vuelvo a ingresar en el mismo punto donde inicié, porque le voy a pasar 2 vecesitas. Entonces miren, así. Y luego me voy a salir abajito de la nariz en la mitad. Voy a calcularle aquí la mitad. Y miren, ya estaría la ceja, la otra ceja también. Entonces vamos aquí a hacer el bigote. Salimos en la mitad, ¿no? De la nariz abajito.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. El bigote va a llevar 2 filas. Eso quiere decir que estoy aquí en esta fila, voy a bajar 1 y 2, ¿no? Y me voy a separar un puntito. Aquí un puntito. Y me voy a pinchar aquí en este puntito. Entonces bajo 1, 2 y de la nariz un puntito me retiro, ¿no? Entonces voy a pincharle aquí. Y lo mismo salgo del otro lado. De igual forma, así miren, ¿no? Entonces de igual forma bajé 1 y un puntito separado de la nariz. Y me voy a pinchar de nuevo en el centro. Y lo que voy a ir haciendo es simplemente puntadas para ir llenando todo este espacio. Voy a hacer así puntadas, ¿no? Hago una puntada por aquí. Hago la puntada de nuevo por acá. Y me voy a salir así por el otro lado. Voy a ir alternando, ¿no? Así. Voy a ir alternando un lado y otro lado. Ahora me tocaría este lado. Cubro este lado y me voy a pasar al otro extremo. O sea, quiere decir que me voy a pasar acá, ¿no? Así, miren, de esta manera. Entonces así me voy a ir cubriendo, miren, y se va a ir cubriendo el bigote. Entonces la idea es que yo voy dando una puntada aquí, una puntada acá. Entonces este triangulito, este espacio se va a ir cerrando hasta llegar así, miren. Hasta llegar a cubrir todo el triangulito, ¿no? Entonces vamos a ir dando una puntada aquí, una puntada acá, una puntada y entonces va a ir cerrando hasta cubrir todo. Y bueno, miren, así ya nos quedaría el bigotito. No, no es que tiene que ser perfecto tampoco porque es un bigote, realmente, ¿no? Bueno, ahora sí voy a poner con alfileres el cabello para que ustedes se guíen y decidan si quieren coserle o pegarle, ¿ya? Yo le voy a, la verdad, es a pegar, ¿no? Bueno, entonces miren aquí con los alfileres les voy a indicar. Entonces vamos primero a ubicar los 2 bucles que hicimos al inicio, los pequeños de cada lado, ¿ya? Entonces, vamos a coger un alfilercito por acá. Cogemos este bucle de aquí y lo vamos a ubicar así como que tras de la orejita. Así, como una curvita, ¿no? Sin estirar mucho. Y el otro va pegadito. Queda más o menos como por encima de la orejita. Así, así más o menos. Tratemos de sacarle un poquito para que no se vea la raya esta, ¿no? Sino que se vea así como el cabello, ¿ya? Ahora, vamos a coger este bucle y lo vamos a poner encima de estos cabellos, ¿no? Le vamos a poner aquí así encima y lo ponemos así. Y vamos a poner un alfiler aquí, ¿no? Este va así, miren. Ahora el siguiente también va así pegado al que pusimos y ponemos un alfiler, miren. Así va a ir, ¿no? Ahora el siguiente de igual forma va así y vamos a poner el alfiler. Aquí, ya, así. Miren, así vamos a ir acomodando, va a ir pegado uno del otro, ¿no? El otro también va así. Y ponemos el alfiler. El que sigue también, miren, va así. Le vamos a poner un poquito como que encimado, ¿no? Un poquito. Como que se encima al otro. Y le ponemos aquí el alfiler, miren así. Y el otro, este va igual así, ¿no? Es que Jaimito está como que medio peinado a un lado. Miren, ¿no? Así van. Ahora estos 2 cabellitos igual que acá. Ponemos primero este de aquí que va atrás de la orejita, ¿no? Y pues luego ponemos el otro que va como por encima de la orejita. Y de igual forma así como que le hacemos una curvilla. Miren, y así nos va el cabello, ¿no?
Déjenme ponerle aquí en las puntitas para que vean cómo se tiene que ver. Entonces así van, miren. Así va a ir, es como que está peinado hacia un lado, miren, y aquí quedan esta parte y esta parte de acá. Entonces van a pegar o a coser así, tal cual, ¿no? Miren, entonces yo ya le pegué con silicona. Así nos quedó el cabello, miren, de Jaimito, el cartero. Ahora lo que vamos a hacer es ensartar estambre de color de este del cabello para poder poner aquí unas puntaditas e ingresar el cuellito a la cabeza. Entonces miren, vamos a con este estambre gris que es del color de cabello, vamos a pasar una puntadita aquí, así nada más, unas 2 puntaditas. Ya, ahora vamos a abrir bien este huequito que teníamos siempre aquí, que nos quede, miren, un espacio. Entonces aquí vamos a ingresar la aguja y vamos a salir por acá arriba. Es el mismo proceso que hacemos, que hicimos para todas las figuras. Miren, salimos acá, jalamos así despacito, listo, miren, así ya nos queda. Y simplemente aquí en la cabecita le vamos a hacer un nudito para poder ajustar. Damos una puntadita aquí y hacemos así un nudito. Y cuando le tengamos fija la cabeza hasta donde va a estar. Y luego salimos por cualquier otro lado de la cabeza y cortamos la hebra. Y bueno, miren, aquí ya está fija la cabecita. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a la boina, ¿no? Entonces miren, como yo les decía, la boina, pues al momento de poner, quiero que vean, ¿no? Se alza un poquito. Entonces esto entra aquí así. Solo es como sobrepuesta. Y miren cómo queda esto muy alzado. Entonces esto va a ir cosido así. Le voy a poner con alfileres para que ustedes le miren. Miren, le estoy sosteniendo con alfileres para que miren cómo va. Solo va así, ¿no? Entonces para que no quede muy alzado esto, entonces lo que se le va a hacer es darle, no sé si le dan ustedes una puntadita aquí por dentro o le pegue. Yo le voy a pegar así. Yo le hice así a la otra boina, miren, para que quede como, si le miren que queda más aplastadita y de un lado le pegué. Entonces, así mismo vamos a hacer este proceso acá, ¿no? Entonces yo les sugiero hacer esto. Miren, voy a sacarle aquí para que vean, aquí le puse como para que vean cómo va a ir la boina, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es esto. Entonces yo voy a coger un poquito de silicona y le voy a pegar acá adentro un poquito y le sostengo así para que me quede esto como plano, ¿ya? Entonces voy a hacer así. Entonces voy a ponerle un poquito de silicona, miren, por ejemplo aquí, así, un poquito, miren aquí, le regreso con mucho cuidado y luego le voy a aplastar ahí donde le puse la silicona. Miren, y les va quedando así esta parte pegada. Entonces solamente voy a pegar aquí, aquí, aquí y aquí en los 4 lados. Entonces voy a hacer eso. Listo, miren, no sé si le observan que ya quedó como más pegadito aquí, así dobladito. Ya. Ahora sí vamos a ubicar entonces la boina como yo les indicaba. Vamos a poner la visera obviamente aquí adelante. Y entonces nosotros vamos esto poniéndole así. Vamos a poner, por ejemplo, alfileres así. Y ustedes pues ahí le pueden coser o pegar como ustedes deseen, ¿ya? Entonces ponemos aquí el otro alfiler. Vamos a ir poniendo así. Miren, vamos a poner un hito aquí en el centro. Miren. Entonces la boina ya nos quedaría así. Entonces ustedes van a ir cosiendo o pegando toda esta parte de aquí azul. Es preferible pegarles, mucho más fácil. Así queda la parte, miren, de atrás y así la de adelante. Entonces vamos a hacer ese proceso. Listo, miren, así ya nos quedaría. Yo le pegué aquí, un hito aquí, aquí, aquí y acá. Entonces vamos a pegar de ladito porque él tiene como la boinita así, como de un ladito. Entonces aquí igual le vamos a poner un poquito de silicona. Así. Y esto le voy a pegar ahí, le voy a sostener un ratito. Y ya miren, estaría.
prácticamente Jaimito. Listo, miren. Entonces nos quedaría así. Así nos queda Jaimito el cartero, ¿no? Ahora, bueno, lo que vamos a hacer es, aquí estamos con su maletincito. Pues el maletincito él siempre tiene así colgadito en el hombro, ¿no? Entonces yo lo que le hice en el anterior es pegarle aquí también una gotita de silicona aquí, o ustedes le pueden coser para que le quede así. Listo, miren, aquí ya le pegué aquí un poquito y ya nos quedaría así colgadito su maletincito. Ahora vamos a ponerle rubor en las mejillas y arribita de la nariz. Listo, miren, aquí le puse rubor así las mejillas y arriba de la nariz también. Y bueno, entonces ya lo último que nos faltaría es ponerle los lentecitos, ¿no? Vamos a ponerle los lentes. Miren, así, de esta manera. Miren, le quedan muy bien ahí los lentes a Jaimito. Y bueno, así Jaimito nos ha quedado, miren, la parte de adelante, la parte de atrás, ¿no? Jaimito el cartero, ¿no? El que siempre quiere evitar la fatiga. Y bueno, Jaimito el cartero, pues es un icono de la serie del Chavo del Ocho también, ¿no? Y bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita y también de seguirnos en las diferentes redes sociales. En la descripción del video les voy a dejar el link de Facebook, Instagram y TikTok para que también nos sigan y nos apoyen. Compartan este video, denos un like, déjenos un mensajito y bueno, nos vemos en el próximo video y ya nos falta solo un personaje. Y bueno, en TikTok estaré subiendo qué personaje vamos a hacer. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.